Hola, hola, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, profe. vamos a comenzar la clase de hoy, chicos. Vamos a entrar, ya vimos todos los conceptos básicos de fibra óptica, vimos las mediciones y tenemos que entrar a un módulo que se llama troubleshooting. Troubleshooting es un módulo en donde vamos a ver la solución de los problemas que tiene la fibra óptica o los problemas con los cuales nos podemos encontrar en una implementación de fibra óptica, no en un despliegue de fibra óptica, ¿no? Esa es la idea un poco, digamos, a partir de hoy vamos a ver troubleshooting. Y bueno, para entender troubleshooting, yo les hice un resumen, digamos, de lo que vimos hasta ahora. De lo que vimos hasta ahora hay conceptos que se aplican a la resolución de problemas. Obviamente son conceptos teóricos que tenemos que tener en cuenta en el momento de resolver problemas. O sea, por eso ustedes son ingenieros en telecomunicaciones o van a ser ingenieros en telecomunicaciones porque tienen criterio y tienen, digamos, fundamento como para poder entender el funcionamiento de una fibra óptica y solucionar los problemas. Así que vamos a ver un repaso rápido de lo que vimos. Vimos que la fibra óptica, bueno, es un cable un tubo de vidrio, digamos, que conduce una luz que rebota en el núcleo y se pierde por ese tubo de vidrio, digamos, viajan los datos en forma de luz de un extremo a otro. Está compuesto por el núcleo, el revestimiento, el recubrimiento y la cubierta externa. Bueno, lo que nosotros vamos a ver acá, tienen que tener en cuenta que nosotros estamos viendo un fundamento genérico de lo que es la fibra óptica. Después, digamos, hay distintos tipos de fibra que pueden tener otro tipo de revestimiento. Por ejemplo, acá, esta es una gráfica de una fibra óptica genérica. Esto vendría a ser el núcleo. Este primer revestimiento es el cladding, que el cladding, eh, para que ustedes no se confundan, es de vidrio también. Y el coating que lo rodea, este coating que lo rodea, ese es el acrilato que ustedes hacen en la práctica. Cuando le sacan la viruta, digamos, a la fibra óptica, ese es el coating, ¿sí? Ese es el coating. Y después tiene distintos tipos de cubierta externa que según, digamos, qué es lo que quiero qué es lo que quiero, que estoy buscando con esa cubierta externa, compresión, flexibilidad, estoy buscando antihumedad, estoy buscando antirroedor, estoy buscando, digamos, un material anticondiciones climáticas adversas. Entonces, a lo que yo quiero que a ustedes les quede claro que el núcleo y el revestimiento, que es el, el core y el cladding, son los únicos que intervienen en el proceso de transmisión de luz en la fibra óptica. Los demás, esto puede variar, el cuati puede tener uno, dos, tres revestimientos, el jacket también puede variar, puede tener, depende el tipo donde van a utilizarlo, si es subterráneo, si es aéreo, si es en túneles, va a variar, pero todos los revestimientos que nosotros veamos de los distintos tipos de fibra o cuando ustedes se encuentren con distintos tipos de fibra, tienen otras funciones, tienen función por ejemplo, proteger la compresión, el elongamiento, ¿sí? Que vendría a ser el estrés que tiene la fibra óptica, tiene protección dieléctrica, antirroedor, eh, pues, antihumedad, pueden tener, digamos, cubiertas metálicas para estar bajo agua, o sea, no cumplen, estos revestimientos que están acá no tienen que ver con el funcionamiento de la fibra, no tienen que ver con el funcionamiento de la fibra. Lo único que tiene que ver con el funcionamiento de la fibra es el núcleo y el revestimiento. Pueden incidir, pero básicamente, digamos, que los dos parámetros en donde que dependen de ellos, digamos, el funcionamiento de la luz dentro de la fibra óptica son estos dos. Obviamente que si esto obviamente está mal colocado, tiene algunos problemas, pueden incidir en el funcionamiento de la fibra óptica y ahí es donde yo quiero llegar, digamos, ¿no? ¿Cómo incide, digamos, este, en el funcionamiento de la fibra óptica? Pero sí o sí, estos dos son los dos parámetros que permiten que la luz se propague de un extremo a otro. Es decir, el funcionamiento interno de la fibra óptica se debe a estos dos parámetros. Estos que están acá, digamos, pueden incidir indirectamente, no directamente.
¿sí? Estos dos inciden directamente y estos inciden indirectamente. Bueno, acá dijimos cómo viaja la luz, dijimos que es por refracción, que ahora saben que la refracción es, digamos, el cambio de densidad, ¿no? Es decir, tengo un rayo incidente y un rayo de reflexión. Es decir, este vendría a ser el rayo, el que baja es de incidencia, y este es el de reflexión. La reflexión, digamos, cuando el, el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento, que en este caso el revestimiento, ¿cuál vendría a ser? El cladding, no el quatting, el cladding. El cladding, digamos, lo que va a permitir es que esa diferencia, es decir, que cuando el tita 1 sea mayor a tita 2, llamando tita 1 a el índice de refracción del núcleo y tita 2 el índice de refracción del revestimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando haya un reflejo, ese reflejo, digamos, por esta fórmula va a permitir que la luz se vuelva a reflejar internamente y no va a generar, digamos, que la luz se vaya para afuera, ¿sí? Es decir, siempre en toda fibra óptica, el material del índice del núcleo es mayor al del revestimiento y eso es lo que permite que la luz se propague para adentro, no para afuera, que no se disperse ni tampoco se refleje. Acuérdense que la dispersión es que la luz se vaya para afuera y el reflejo sería que vuelva para acá adentro. Sí, son dos cosas distintas, reflexión y dispersión. ¿Me entienden? Entonces, cuando veamos el troubleshooting, es importante que comprendan este fenómeno, ¿no? De que el cambio de índice de refracción hace precisamente, es el que provoca que la luz se vuelva para adentro y no se vaya para afuera. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que podría pasar? Podría pasar que esto no se cumpla, que tita 1 no sea mayor a tita 2. Por ejemplo, podría darse que tita 1 sea igual a tita 2, teniendo en cuenta, digamos, uno es el índice de refracción del núcleo, el otro el índice de refracción del revestimiento, o de que tita 1 sea menor a tita 2. En estos dos casos, digamos, entonces ahí sí, ¿qué es lo que va a pasar? Parte de la luz se va a reflejar, pero parte de la luz se va a dispersar. Esto vendría a ser dispersión. Parte de la luz se va a reflejar, esto vendría a ser reflexión, y parte de la luz se va a absorber. ¿Qué es absorber? Bueno, estas tres cosas son muy importantes que las aprendan. Reflexión es cuando la luz rebota y vuelve para atrás. Absorción es cuando el rayo de luz se termina convirtiendo en calor, es decir, se pierde. La luz, digamos, se convierte en calor y se absorbe, se pierde. Y la dispersión es cuando se sale, digamos, la luz sale, digamos, del núcleo y se dispersa para otro lado y eso provoca ensanchamiento de impulso. Entonces, reflexión, absorción y dispersión son fenómenos que se ocurren cuando no se cumple la propiedad o la ley de Snell, digamos que es que el índice de refracción del núcleo sea mayor al del revestimiento. Bueno, esto es importante que lo entiendan, digamos, porque, digamos, hay un cambio en el medio físico del cable de cobre al fibra óptica. Obviamente la fibra óptica, digamos, eh, digamos, tiene otras características que son eh, muy ventajosas respecto a los medios de cobre, tiene alta velocidad, inmune a interferencia magnética, interferencia eléctrica, baja atenuación, largas distancias. Y bueno, eso es lo que hoy nos permite conectar el mundo con Internet y estar conectados siempre, ¿no? Bueno, las aplicaciones de fibra óptica lo van a encontrar básicamente en instalaciones de FTTH, bueno, también en los proveedores de Internet, más que nada para brindar el servicio de Internet, en los data centers, que vendrían a ser el core y de un ISP, por ejemplo, el backbone, que vendría a ser la red troncal, que me permite unir ciudades, y bueno, algo que es importante que la fibra óptica nos da no solamente gran ancho de banda, sino que nos da baja latencia. Acuérdense que la latencia es cuando, digamos, el tiempo que tarda en el paquete de ir y volver. ¿Sí? Esa es la latencia.
Y bueno, es altamente confiable porque, digamos, tiene mayor estabilidad y menos tasa de fallo en las conexiones. Bueno, esta parte es importante también porque, bueno, hoy en día, digamos, todo lo que hay, todo lo que es Internet de alta velocidad está hecho con fibra óptica. Todas las tecnologías que están apareciendo, wireless, 5G, 6G, digamos, se llega con fibra óptica, todo lo que es Internet de las cosas, la IoT, todas las cosas que se conectan a Internet a través de lo que es un gateway, eh, digamos, todo eso se realiza con fibra óptica. Y bueno, obviamente permite lo que es la transformación digital, ¿no? Es decir, pasar de una automatización que vendría a ser, digamos, automatizar tareas repetitivas a algo más inteligente, que es la transformación digital, es decir, dotar de inteligencia la automatización. Y eso se puede hacer tranquilamente, digamos, hoy. Por eso las plantas industriales están migrando de 3.0 a 4.0, porque, digamos, la 4.0 es lo que permite la transformación digital. Y este 4.0 yo les expliqué en una diapositiva que tenemos dos mundos, el IT y el OT. El IT es lo que nosotros manejamos con router, switch, fibra óptica. Bueno, el OT es lo que está en la planta, es decir, en la planta ya no vamos a encontrar operarios, podemos encontrar el 4.0 un cobot, que un cobot vendría a ser un operario asistiendo un brazo mecánico, digamos, ¿no? Es decir, como si fuesen dos copilotos. Y podemos encontrar un robot, digamos, que está íntegramente dotado con inteligencia artificial. Entonces ya no existe, el 3.0 existía el operario solo, digamos, ¿no? Que estaba manejando el PLC o la planta. Ahora en el OT, en la 4.0, ya cada vez el operario, digamos, tiene otro rol y se prioriza más, digamos, el cobot o el robot, digamos. Bueno, todo esto, obviamente, toda esta planta tiene que estar hecha con fibra óptica. ¿Por qué la fibra óptica? Porque nos garantiza una latencia de un milisegundo. Imagínense ustedes un sistema de control industrial que le está dando una orden a un robot. Bueno, esa orden tiene que ser de un milisegundo. Y el único medio físico que me permite, digamos, llegar en un milisegundo es la fibra óptica. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser cable de cobre? Porque la cable de cobre no me va a dar en un milisegundo, me va a dar en 10 milisegundos. Y 10 milisegundos para un robot es muchísimo. Puede, digamos, alterar el proceso de, de fabricación de un producto o hacer una falla o generar una falla. Entonces, sí o sí, todo lo que, por ejemplo, acá en Argentina son automotrices, las minas, los oleoductos, los gasoductos, las estaciones de energía eléctrica, en algún momento vamos a tener que pasar de la 3.0 a la 4.0. Y en la 4.0 hay dos cosas que son importantes, la IA y la fibra óptica. ¿Entienden? Entonces, ustedes, digamos, van a estar preparados, digamos, para poder ayudar o colaborar o participar de algún proyecto de transformación o de migración de una industria 3.0 a 4.0, ¿sí? Por eso también es importante que se capaciten en IA también. Bueno, acá nos habla de las ventajas de la fibra óptica con respecto al cable de cobre, que bueno, acá tenemos alta velocidad, el cobre es menor velocidad, larga distancia la fibra óptica, corta distancia el cable de cobre, inmune a interferencias eléctricas y electromagnéticas. En cambio, el cable de cobre es susceptible a interferencias electromagnéticas y eléctricas. La fibra óptica es mayor seguridad, la fibra óptica, el cable de cobre es menor seguridad, la fibra óptica tiene menor atenuación, el cable de cobre tiene mayor atenuación y, digamos, el futuro es la fibra óptica, en cambio el cable de cobre es muy limitado para lo que es el futuro, para todas las tecnologías que están apareciendo en el futuro. Bueno, el concepto de alta velocidad, permite transmitir grandes volúmenes de datos en el orden de los gigabits por segundo, los terabits por segundo, bueno, para todo lo que es Netflix, por ejemplo, 4K, que es una resolución de alta calidad, digamos, sin cortes y buffering. Bueno, este es un concepto que creo que no lo vimos. El buffering, ¿qué es? El buffering, cuando ustedes están viendo Netflix y me aparece el relojito dando vuelta, ¿sí? Ese relojito dando vuelta, eso es buffering. ¿Sí? Que, bueno, teóricamente la fibra óptica bien armada
elimina, digamos, el buffering. El buffering lo elimina, es decir, no tendría que quedar en la fibra óptica, digamos, Netflix con el relojito dando vueltas. Por eso dice ni buffering. Bueno, la baja atenuación, bueno, la fibra óptica tiene atenuaciones y son otros factores que intervienen en la atenuación de la fibra óptica, como dijimos, el polvo, la humedad y la suciedad son, digamos, este, lo que hace que la fibra óptica o la señal de la fibra óptica se atenúe. Tiene alta escalabilidad porque nos permite pasar, digamos, la fibra óptica de un GPON. Hoy en la Argentina, digamos, todas las provincias están trabajando con GPON, pero digamos, nosotros podemos pasar a 10, por ejemplo, que es el XG-GPON. XG-PON es 10 gigabits de bajada, 2,5 de subida, y XGS-PON es 10 gigabits de bajada y 10 gigabits de subida. Y todo eso sin alterar la infraestructura pasiva, digamos, ¿no? Eh, bueno, acá nos habla, bueno, que en el cable de cobre es susceptible a interferencia magnética, en cambio, en la señal óptica, digamos, no interfiere la señal eléctrica ni la magnética. Bueno, esto ya lo vimos, sabemos que lo que viaja por la luz son ceros y unos, es decir, la codificación vendría a ser lo que nosotros queremos transmitir y sabemos que en el dispositivo de networking está como representado en ceros y unos. Esos ceros y unos cuando se vuelcan al medio físico se transforman en pulsos de luz. ¿Sí? Bueno, el concepto de enlace óptico que conecta un emisor y un receptor, bueno, el transmisor, en algún lado, digamos, en una infraestructura óptica tiene que haber un equipo que haga de transmisor, que vendría a ser un TX, que vendría a ser, en este caso, un OLT, la fibra óptica que transporte la luz de un extremo a otro, y del otro lado tendría que haber un receptor que, digamos, haga el equipo, la conversión inversa, ¿no? Es decir, convierta la señal de luz en señal eléctrica. Entonces tenemos un transmisor y un receptor. Muchas veces en FTTH eso es un OLT de un lado y el ONT en el lado del cliente. Pero en industria, ¿cómo sería, profe? Si yo quiero, digamos, la planta industrial va a tener fibra óptica, ¿cómo hago el transmisor y cómo hago el receptor? Coloco un ONT como transmisor, un LT, disculpe, un OLT como transmisor y un ONT como receptor. No, en OT no. En OT, digamos, en OT yo tengo, por ejemplo, acá un sistema SCADA, que es un sistema de control industrial, y este debe tener, digamos, un módulo SFP. Ese módulo SFP vendría a ser el TX y el PLC, digamos, podría ser que tenga un módulo en donde tenga un SFP y en SFP sería ser el RX. Es decir, en una planta industrial existen TX y RX son SFP, es decir, transceiver, digamos, ¿no? No existe OLT, no existe el OLT o el NT, o sea, el FTTH no existe en la planta industrial, no como FTTH, sino que yo puedo utilizar fibra óptica en la planta industrial, pero a través de SFP o transceiver, digamos, ¿no? Bueno, y esto es lo más importante, el fundamento de la luz, que es para poder entrar a este tipo este módulo de solución de problemas, todo lo que es la reflexión y la refracción, es decir, la luz cambia de dirección, pero permanece en el mismo medio, vendría a ser la reflexión. Y la refracción es cuando la luz pasa de un medio, de una densidad determinada, a otro medio que tiene otra densidad. ¿Sí? Esa es la refracción, digamos. Entonces, estos dos son los que nos permite, digamos, que la luz viaje internamente en un tubo de vidrio. La reflexión, digamos, es básicamente cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Bueno, eso es un tema que también da lugar a confusión. Cuando tita 1 es igual a tita 2, eso vendría a ser la reflexión. Y la refracción es cuando tita 1 es mayor a tita 2. Porque, digamos, acá estamos hablando de que tita 1 es el ángulo de incidencia y tita 2 es el ángulo de reflexión. Acá estamos hablando de que tita 1 es el índice de refracción del núcleo
Y acá estamos hablando de que tita 2 es el índice de refracción del revestimiento o cladding, ¿no es cierto? Es decir, en alguna bibliografía, digamos, podemos encontrar que esto sea beta 1 y beta 2, pero bueno, ahí, digamos, le va a quedar más claro, pero la mayor parte de la bibliografía está tita 1 y tita 2, pero haciendo referencia a los ángulos de incidencia y ángulos de refracción. Y después la misma bibliografía habla de tita 1, que es cuando ya se está hablando de refracción. Cuando está hablando de refracción, estamos hablando de, digamos, de índice de refracción, no de ángulos. Cuando, cuando hablamos de tita, estamos hablando de reflexión, cuando estamos hablando de ángulos. Y cuando estamos hablando de refracción, estamos hablando de índice de refracción. Bueno, el concepto de refracción, que digamos cambia de dirección, digamos, de un medio a otro, es decir, porque eh, digamos, la luz choca con un medio en donde el índice de refracción es menor y eso provoca que la luz vuelva, digamos, al medio físico. Eh, bueno, acá, bueno, esto de refracción tiene una fórmula para calcularla, diga, nos indica cuánto se reduce la velocidad de la luz en un material. La fórmula es la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz es 3 a la 10 a la octava milisegundos sobre la velocidad de la luz del medio. Entonces, eso me da el índice de refracción que me indica cuántas veces la luz se reduce al entrar al material. Entonces, acá tenemos distintos índices de refracción, según esté utilizando el aire, el agua, el vidrio o un diamante, digamos, ¿no? Bueno, todo esto vendría a ser lo que es el trayecto de la luz cuando entra al medio físico, cambia de dirección al entrar al material. El índice de refracción define el comportamiento de la luz en cada material y la refracción total interna es cuando el índice del núcleo es mayor que el del revestimiento, la luz refleja completamente y queda confinada dentro de la fibra óptica. Bueno, ya sabemos el tema de la reflexión y sabemos el tema de la índice de refracción. Otro concepto que se acopla acá es de reflexión total interna, que básicamente la reflexión total interna se da cuando el índice de incidencia, que vendría a ser es igual al índice de refracción. Es decir, que es parejito, digamos, a lo largo de todo el recorrido, vendría a ser la sumatoria, donde tita 1 es igual a tita 2. Es decir, cuando todos los ángulos de incidencia sean igual a todos los ángulos de reflexión, a lo largo del recorrido de toda la fibra óptica, se dice que esa fibra óptica tiene reflexión total interna. Y la refracción total interna es la condición ideal de la fibra óptica en donde no tenemos que, no te- en la reflexión total interna, no tenemos reflexión para atrás, no, es decir, no tenemos, eh, tampoco tenemos dispersión y tampoco tenemos absorción, es decir, reflexión, no tenemos absorción y no tenemos dispersión. Que eso es, digamos, lo que tendría que buscar el técnico, ¿no? La reflexión total interna, digamos, que es la condición ideal de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque ahí me está diciendo que el material que está acá arriba no está alterando el índice de reflexión. Entonces, cada vez que la luz, digamos, incide, se refleja. Incide, se refleja. Incide, se refleja. Incide, se refleja. Es decir, eso es ¿por qué? Porque está bien hecha, bien armada la fibra óptica, ¿no? Bueno, esto es un poco más para explicar el fenómeno de reflexión total interna, o sea, son ya tres conceptos que venimos aprendiendo que los tenemos que tener muy claros, que es el de reflexión, el de refracción y el de refracción total interna. Es el fenómeno que permite que la luz quede atrapada dentro de la fibra óptica y viaje largas distancia sin escapar. La luz viaja dentro del núcleo con mayor índice de refracción. Al llegar a la frontera con el revestimiento, que tiene menor índice de refracción, la luz se refleja en lugar de salir. Esto ocurre cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, la luz queda confinada y continúa su camino. Bien, esto más de reflexión total interna. El ángulo crítico, bueno, el ángulo crítico en algún momento lo vimos como un parámetro propio de la fibra óptica que digamos es el ángulo mínimo a partir del cual la luz ya no sale del medio y se refleja totalmente.
¿Qué significa? Si el ángulo de incidencia es menor al crítico, la luz se refracta y sale. Si el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, la luz se refleja totalmente y provoca la reflexión total interna. Bueno, acá vemos otro concepto, un cuarto concepto. El primero era reflexión, el segundo era refracción, el tercero reflexión total interna. Y acá vemos el ángulo crítico. ¿Cómo tiene que ser el ángulo crítico con respecto al ángulo de incidencia? Menor. Por eso dice acá, cuando el ángulo de incidencia es mayor al crítico, es decir, el ángulo de incidencia vendría a ser la luz que tiene que ser mayor al ángulo crítico para provocar la reflexión total interna, es decir, para que la luz se refleje internamente. ¿Sí? Eh, bueno, la importancia de la fibra óptica es mantener la luz confinada en el núcleo, es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos que cambie este comportamiento de que la luz esté confinada en el núcleo, digamos, va a alterar y va a generar pérdidas. ¿Cuántas pérdidas? No sé, pero va a generar pérdidas. Es decir, por ejemplo, esta fibra cuando esté girando, si no respeto el ángulo crítico, es muy probable que si el ángulo crítico dice que es de 60 grados, yo tengo que respetar ese ángulo crítico. Y hagamos de cuenta que no le doy bolilla y le hago de 90 grados al ángulo, a la curva. Entonces, ahí estoy alterando el funcionamiento de la fibra internamente y eso está generando pérdidas. No sé cuánto, pero está generando pérdidas. Y bueno, y en este módulo que vamos a entrar a ver, en troubleshooting, todo es pérdida, todo es pérdida. Hay pérdidas que son intrínsecas, que tienen que ver con la calidad de la fibra y son las que menos podemos incidir nosotros como ingenieros, ¿no? Pero hay otras pérdidas que son, digamos, directamente con cómo hacemos la instalación, qué material utilizamos, cómo utilizamos, digamos, la fibra óptica, y eso sí podemos minimizarlo si tenemos conocimiento de estos conceptos que vemos, que ya vamos viendo, que uno quiera la reflexión, el segundo, refracción, el tercero, refracción total interna, y la cuarta, el ángulo crítico. Entonces, ya son cuatro cosas que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros, digamos, no hacemos correctamente la instalación, podemos alterar eso y obviamente va a generar pérdida. Bueno, la clave de la fibra óptica es básicamente, bueno, entender qué es la reflexión y que se tiene que cumplir esta, que la refracción, el índice de refracción del núcleo sea mayor al del revestimiento, el ángulo crítico tiene que ser el correcto, digamos, para que se cumpla de que el ángulo de incidencia sea mayor al ángulo de crítico y la refracción total interna tiene que existir, digamos, para que se propague la luz. Acá. Bueno, acá simplemente esto es un concepto de cómo se propaga la luz. La luz se desplaza dentro del núcleo de la fibra óptica guiada por reflexión total interna. Eso ya lo conocemos. Cómo viaja la luz de un extremo a otro. Los rebotes internos que tienen que ver con donde el índice de refracción del núcleo sea mayor al del revestimiento. Y comenzamos a ver pérdida de fibra óptica. Bueno, este concepto viene atado de los cuatro conceptos que ya vimos anteriormente. ¿Sí? La atenuación es la pérdida de la potencia a lo largo de la distancia. Es decir, habrá fibra óptica que se atenúe, digamos, en función de la distancia, pero se atenúa porque por eh, el polvo, la suciedad y la humedad. Es decir, esos son parámetros que terminan atenuando la fibra óptica. Después tenemos dispersión, que es básicamente el ensanchamiento de la luz y que la dispersión se produce cuando el índice de refracción del núcleo no es mayor al del revestimiento. ¿Por qué? Porque la refracción, ¿dónde juega su papel? Acá. Acá juega su papel. Si acá en este punto que estoy señalando acá, el índice de refracción del núcleo es mayor al del revestimiento, eso va a provocar que el ángulo de incidencia se refleje, digamos. ¿Sí? Que el ángulo de incidencia se refleje perfectamente, provocando la reflexión total interna. Pero si este punto que estamos señalando acá no se cumple, esa formulita va a hacer que la luz se disperse. Y esa dispersión va a provocar pérdida. ¿Sí? Disperse significa que la luz se va a salir por acá, se va a salir por acá, se va a salir por acá. Es decir, parte de la luz solamente se va a reflejar
y parte de la luz se va a dispersar. Y esa parte de la luz está haciendo que ya la luz ya está siendo alterada, por lo tanto ya los reflejos van a ir cambiando. Y, y a tal punto en donde va a haber un ensanchamiento de la luz y eso ya en vez de ser esto, se va a convertir en esto. Y esto es un fenómeno de ensanchamiento de la luz en donde la luz tiene dispersión. Y esta dispersión que está acá me está generando pérdida. ¿Entienden? La absorción, bueno, es donde esa luz que está dentro de la fibra óptica se termina convirtiendo en calor y después tenemos defectos que tiene la fibra óptica como microcurvaturas o macrocurvaturas, que son imperfecciones que va teniendo la fibra óptica y obviamente esas imperfecciones van incidiendo en los procesos de atenuación, dispersión, absorción. ¿Entienden? Bueno, esta es simplemente para recordarle que este corte transversal de lo que es la fibra óptica es más que nada para explicar, digamos, una fibra genérica, donde tenemos de nuevo el núcleo, tenemos el cladding. Estos dos, digamos, tienen que ver con el funcionamiento de la fibra. Después tenemos el quatting, después tenemos refuerzo nivel 1, refuerzo nivel 2, cubierta jacket, es decir, ya esto ya estos tres dependen del tipo de fibra que nosotros con el cual estemos trabajando, ¿no? Bueno, el núcleo es la parte central donde viaja la luz, fabricado por un tubo de plástico o vidrio, mayor índice de refracción, define la capacidad de transmisión. Bueno, acá sin el núcleo no hay transmisión, es decir, el núcleo es muy importante. Si está dañado el núcleo, la luz no viaja, no sirve la fibra óptica si está dañado el núcleo. El cladding es la capa que rodea el núcleo. ¿Y qué función cumple el cladding? Que tiene menor índice de refracción que el núcleo y provoca el rebote de la luz hacia adentro, es decir, mantiene la luz confinada, evita que la señal se escape. Por lo tanto, también el cladding, si es que está dañado, va a alterar la formulita esta. ¿Entiendes? Si el cladding está dañado, va a alterar esta formulita. ¿Cómo tiene que ser esta formulita? El índice de refracción del núcleo tiene que ser mayor al del revestimiento. ¿Entiendes? Bueno, y el quatting ya no. El quatting ya no. El quatting, digamos, no interviene directamente, digamos, en la luz, pero puede intervenir según esté dañado, esté mal colocado, o sea, de un material no muy bueno, puede intervenir indirectamente a través de generando más atenuación o menos atenuación, más dispersión, menor dispersión, o más absorción o menos absorción. ¿Me entienden? Lo mismo pasa con el revestimiento como el jacket. Bueno, el jacket es la cubierta externa, digamos, pero por ejemplo, nosotros acá tenemos una instalación y esa instalación, digamos, según cómo esté hecha, puede alterar, digamos, los parámetros que nosotros vimos. Vamos a repasar esto. Dijimos reflexión, dijimos refracción, dijimos reflexión total interna y dijimos ángulo crítico. Bien, ahora, como el jacket, digamos, no interviene directamente, lo hace, digamos, acá yo estoy haciendo una instalación de una fibra óptica, pero según cómo esté instalada esta fibra óptica, va a intervenir no directamente en esto, sino en dónde va a intervenir. Va a intervenir en la atenuación, la dispersión, la reflexión, eh, dispersión, no, la atenuación, la dispersión, la absorción, disculpe, la absorción y la reflexión. Es decir, esto, digamos que es una instalación mal hecha, incide en esto. Y esto recién incide en esto. A ver cómo le puedo aplicar. El núcleo y el cladding, el núcleo, el cladding, vamos a hacerlo de nuevo, porque es importante que lo entiendan. La reflexión, vamos a poner acá reflexión, refracción, refracción total interna y dijimos ángulo crítico. ¿Cuál incide directamente en estos?
el núcleo y el revestimiento, que es el cladding. Es decir, estos dos parámetros inciden directamente en esto, ¿sí? Ahora, el quatting y el jacket inciden indirectamente porque esto incide en la atenuación, la dispersión, la absorción y el reflejo. Y estos inciden directamente en estos. No sé si lo entienden. ¿Me entienden? Es decir, es indirecta la relación que tiene el quatting y el jacket. ¿Lo entienden? Bueno, Sí, sí, se eh, entiende. bien. Entonces, por eso acá esta diapositiva que está acá, porque la diferencia entre el cladding y el quatting es que el cladding, digamos, interviene directamente y el quatting interviene indirectamente, ¿no? Bueno, acá la calidad no. Bueno, acá veamos un poquito, ya entramos a ver algo más técnico, ¿no? Un poquito más lo que tiene que ver la calidad de la señal, digamos. La calidad de la señal determina que también la información viaja a través de la fibra, es decir, cuando hay reflexión total interna, la calidad de la señal es buena. Cua- Si la calidad de la señal es buena, la potencia es buena, y eso, digamos, no altera la velocidad, e independientemente de la distancia, y, digamos, se hace la red más confiable. La idea es que, aunque la fibra es muy eficiente, la señal no es tan perfecta. Eh, o sea, esto más que nada habla de que si nosotros tenemos buena señal, la velocidad va a ser buena independientemente de la distancia. Es decir, si la reflexión total interna de la fibra es perfecta, vamos a tener buena potencia, ya sea en el kilómetro 0, en el kilómetro 10, en el kilómetro 20, en el kilómetro 50. Ahora, si la fibra tiene problemas, digamos, de instalación, eso va a afectar, digamos, la señalización. Y la señalización mala, es decir, una señalización mala vendría a ser que no es lo mismo la señal en el kilómetro 0 que la señal a los 50 kilómetros. La señal a los 50 kilómetros baja, es decir, como está acá la figura, ¿ves? Va bajando, es como si fuese atenuando, digamos. Y obviamente esa baja señalización va a alterar la velocidad, ¿entiendes? Va a alterar la velocidad de la fibra óptica. Eh, bueno, esa mala señalización, ¿por qué puede deberse? Y bueno, la mala señalización es básicamente por los problemas que afectan a la fibra óptica en la instalación, que puede ser la atenuación. La atenuación dijimos que es la pérdida de la potencia de la señal que viaja por la fibra. La señal se debilita con la distancia, es inevitable y depende del material y de la longitud. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la atenuación? El polvo, la humedad y la suciedad. Es decir, que esa baja señalización que nosotros venimos hablando puede deberse a la baja por la atenuación. Y la atenuación puede ser que se deba por el polvo, por la humedad o por la suciedad. ¿Entiendes? Es decir, que uno de los fenómenos que puede afectar la baja señalización es la atenuación. Otro es la dispersión. Bueno, la dispersión, el concepto vendría a ser el ensanchamiento de los pulsos de luz durante la transmisión. Es decir, los datos se desordenan, pueden generar errores y limitan la velocidad. ¿Qué produce dispersión? Una dispersión modal, que son diferentes modos de luz, toman caminos distintos y llegan en tiempos diferentes. Una dispersión cromática, distintas longitudes de onda viajan en diferentes velocidades dentro de la fibra. Y una dispersión en modo polarización que cambia el estado de la polarización de la luz y afecta el tiempo de llegada. Es decir, en vez de que ustedes cuando hablan eh, salga, hola, ¿cómo estás? Sale así, muy solapado todo, ¿no? Es decir, afecta la conversación, digamos. Entonces, la dispersión, cuanto más dispersión tengan, menos calidad de la señal de transmisión tienen. Es decir, ya vimos que la señal de datos, la señal de transmisión puede afectarse por atenuación, pero también puede afectarse por dispersión. Ahora, ustedes me dicen, profe, ¿qué afecta a la dispersión? Bueno, básicamente la dispersión es un fenómeno interno de la fibra óptica, ¿no?
que tiene que ver con dispersión modal, dispersión cromática, dispersión en modo polarización, que eso mucho depende de la calidad de la fibra óptica. Pero también nosotros podemos eh, alterar podemos generar dispersión realizando malas instalaciones o haciendo cosas que no se deben y puede, digamos, generar que la dispersión sea mayor y eso afecta a la señalización. Y por último tenemos la pérdida de la fibra, digamos que son factores que afectan la señal durante su recorrido. Bueno, dijimos la atenuación recién, la pérdida de la potencia a la larga distancia, la dispersión, el incremento de los pulsos de luz, la absorción, que parte de la energía que viaja por la luz, sí, parte de la energía que viaja por la luz se absorbe y otra parte, digamos, se termina este, convirtiendo en calor. Es decir, parte de la luz que viaja por la fibra se termina convirtiendo en calor, que debería ser absorción, y otra parte se refleja. Y las imperfecciones de la fibra, como pueden ser curvaturas, defectos de empalme y conectores. ¿Qué genera pérdida en la fibra óptica? La dispersión de la luz, es decir, el ensanchamiento del pulso de la luz. ¿Esto de qué depende? Depende básicamente de la calidad de la fibra y de los procedimientos en la implementación o en el despliegue de la fibra. La absorción del material, bueno, esto sí obviamente depende de un factor que es factor interno de la fibra óptica, de la calidad de la fibra óptica. Las curvaturas, bueno, las curvaturas sí dependen de la instalación, digamos, ¿no? De quién haga las instalaciones, digamos. Las imperfecciones de empalme, como por ejemplo empalme defectuoso, uniones o conectores sucios, dependen de la instalación. Entonces podemos llegar a concluir que las pérdidas que tenemos en nuestra fibra óptica, parte de esas pérdidas son debido a factores internos de la fibra óptica en donde nosotros incidimos mínimamente. Es decir, ¿en qué podemos incidir? En el proceso de compra, por ejemplo. No, señor, no compre esa fibra barata. Es una fibra óptica que no tiene certificación de calidad. Ahí podemos incidir. Ahora sí, aún así compran esa fibra, bueno, mucho no podemos hacer. Esta fibra óptica que no está certificada con nombre de calidad puede tener dispersión, puede tener absorción, puede ser más susceptible a atenuación, ¿sí? Eh, lo que nosotros sí podemos incidir es en la instalación de la fibra óptica, que obviamente la instalación tiene que ver con todo lo necesario para que la fibra esté correctamente instalada y no genere, digamos, mayor atenuación, mayor dispersión, es decir, porque si no cumplo con esto y no cumplo con esto, estoy en el horno. O sea, la fibra, además de ser mala, yo he hecho instalaciones o curvaturas o he utilizado preformados inadecuados, he hecho empalmes malos, he utilizado conectores sucios. Entonces, esto va a terminar explotando, ¿no? O sea, todo me va a generar pérdida. O sea, prácticamente sería el peor caso, ¿no? Que prácticamente sería, no tiene solución y prácticamente sería que ustedes se quedan sin trabajo, porque obviamente han hecho todo mal, digo, han hecho la compra mal, la instalación mal y básicamente es quedarse sin trabajo. Bueno, la calidad de la señal se debilita, la señal se distorsiona, existen pequeñas pérdidas, la fibra es muy eficiente, pero la calidad de la señal debe controlarse. Bueno, la atenuación, digamos que es la pérdida de la potencia a lo largo de la distancia, la, la dispersión, la señal se ensancha y se distorsiona. Bueno, eso ya es esta diapositiva es muy crítica, porque hasta ahora venimos viendo cómo tiene que ser la señal. La señal tiene que ser buena, es decir, la señal tiene que ser buena en el kilómetro cero como en el kilómetro 50. Cuando la señal, digamos, va degradándose a lo largo de la distancia, obviamente que va generando mayor pérdida a medida que recorre, y cuando llega al receptor, el receptor tiene esto que es la tasa de error ver, que es la tasa de decodificación. La tasa de error ver, digamos, cuando la señal es mala, la tasa de error ver sube. Y cuando la tasa de error ver sube, digamos, la señalización baja, la transmisión baja y disminuye la velocidad en receptor. O sea, conclusión, si nosotros en la fibra tenemos mala señalización,
nuestra tasa de error ver va a aumentar. Y cuando aumenta la tasa de error ver, la tasa de error ver vendría a ser una tasa que la calcula el receptor, que vendría a ser el ONT, el router que ustedes tienen en la cocina. Ese router Tasa de error de bit, profe, va, ¿no? Tasa de error ¿cómo? de bit. Tasa de error de Claro, bit, tasa de ¿no? error de bit, que Claro, es está bien. básicamente lo que hace es decodificar, digamos, la señal, porque bueno, acá en el router del cliente hay una relación señal-ruido. Si la señal llega mayor al ruido, entonces el ver va a ser menor. Si la señal llega menor que el ruido, el ver va a ser mayor. Y cuando el ver es mayor, el router, que vendría a ser el router que ustedes tienen en la cocina, en el comedor, solito va a decir, bueno, yo cliente López, tengo en el OLT, tengo asignados 100 megas. Y el OLT creó un perfil para el cliente López en donde le asigna 100 megas. Es decir, ustedes, los ingenieros, esos 100 megas salen acá del piso técnico de Leucasal. Pero cuando llegan a San Carlos, el router que está en la casa del cliente López en San Carlos tiene una tasa de error ver mayor porque la relación señal-ruido es mala, es decir, hay más ruido que buena señal. Entonces el router del cliente López va a decir, no señor, acá yo le voy a dar a usted 20 megas, no 100 megas. Entonces el cliente te va a llamar, te va a decir, che, acá estoy midiendo, me están llegando 20 megas. Y vos te vas a fijar en el OLT, no señor López, usted tiene asignado 100 megas. Ah, no, pero acá me llega 20 megas. Ah, no, pero yo tengo asignado acá, estoy viendo en la pantalla que López tiene asignado 100 megas. O sea, de acá salen los 100 megas. Bueno, lo que no sabe el cliente es que acá, en medio, han ocurrido imperfecciones que está generando mucha pérdida y esa mucha pérdida está generando que el receptor solito se baje. ¿Por qué se baja el receptor solito? Porque la tasa de error B es mayor. ¿Me entiendes? ¿Por qué es mayor? Porque llega mala señal. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Es que ustedes solitos, cuando el cliente le diga que es 20 megas, no se tienen que poner a pelear el que ustedes tienen 100 megas acá, porque van a perder como la guerra. O sea, es cierto, ustedes le asignaron el perfil a López de 100 megas, pero ya saben que si el cliente está midiendo 20, es porque acá hay algo que está generando mucha pérdida. Y eso está aumentando la tasa de error B y eso está haciendo que el router del cliente solito se esté bajando a 20 megas. ¿Me entienden? Chicos, Sí, profe, sí se hola, entiende. hola. Hola, profe, sí, Hola, disculpe. Sí, sí, se sí se entiende perfecto. entiende. Conectando la notebook, disculpe. Ahí está. Entonces, Listo. digamos, la idea no es que se pongan a pelear, sino la idea es que ustedes ya solitos se van a dar cuenta. No. Entonces, acá hay algo que está generando mucha atenuación, mucha dispersión. No sé qué es, habrá que averiguar, pero acá hay algo que está generando absorción, dispersión, atenuación. No se está cumpliendo la visión total interna. Bueno, y hay que averiguar dónde está el problema. ¿Entiendes? Y acá puede entrar, digamos, el tema del presupuesto óptico, porque ustedes lo que van a hacer es medir acá, por ejemplo, hasta la primera rotonda de 3 cerritos y van a comparar con su presupuesto óptico. ¿Cómo era el presupuesto óptico que iba hasta San Carlos? Bueno, acá en esta primera rotonda de 3 cerritos tiene que salir menos 5 dB, digamos, de potencia. Ah, listo, ¿se cumple? Sí. Bueno, vamos a la segunda rotonda de 3 cerritos. La segunda rotonda de 3 cerritos, ¿cuánto tengo? Tengo menos 15 dB. ¿Se cumple con el presupuesto? No, porque el presupuesto tiene que ser 10. Entonces ya acá estamos perdiendo 5 de y ya tenemos que saber cómo solucionarlo. ¿Me entienden? Nosotros hicimos, el otro día fue un solo alumno, digamos, a la práctica, e hicimos las mediciones, digamos, del OLT, vimos cómo sale pedimos después del splitter ahí en el laboratorio, y bueno, y ahí vimos, digamos, eh, ¿quién, quién de ustedes estaba, chicos? Disculpen. Estaba Alberto. ¿Quién? Yo, profe, Alberto, bueno, yo, profe, bueno, buenas vimos tardes. con Alberto que se cumplía el presupuesto óptico, pero cuando nos pusimos a conectorizar, vimos que se elevaba muchísimo el presupuesto óptico y es precisamente porque la conectorización en el splitter no va con norma, es decir, bajo norma tiene que haber un empalme y no puede haber una conectorización.
Pero yo lo hice hacer a propósito, lo hice conectorizar para que vean cómo se eleva la pérdida. Es decir, es una mala práctica conectorizar en un splitter. Un splitter siempre tiene que estar fusionado, porque ustedes ya saben que la fusión te genera mucho menos pérdida que la conectorización. ¿Se entiende? Pero lo hice hacer a propósito para que vea cómo se dispara la potencia. Y nos daba menos 40, una cosa así, una burrada, algo muy mal hecho, ¿no? Había luz, llegaba luz, pero digamos se disparaba mucho la potencia, digamos. Y es precisamente porque, digamos, la mayor parte de los problemas que ustedes van a tener en la fibra óptica es de esa manera que tienen que ir solucionándolo, es decir, comparando las pérdidas que tienen en cada punto con el presupuesto óptico. Por eso tener el presupuesto óptico antes es muy importante. Y acuérdense que tienen que tener dos presupuestos ópticos. Uno optimista, que es los valores que ustedes esperan tener, y otro pesimista, que son los valores del estándar, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba Roberto, también estaba Breslin, y él me decía valores, él tenía referencias de la norma, cosa que no está mal, porque vendría a ser el peor de los casos, ¿no? Obedecer a lo que dice la norma. Pero no, ustedes tienen que seguir, ¿cuál tienen que seguir? Tienen que seguir su presupuesto optimista, porque su presupuesto optimista le va a dar menor pérdida, ¿sí? Y le va a dar mayor margen para, digamos, solucionar problemas. Ustedes saben que, digamos, la norma dice 0,1 de empalme, ustedes dicen 0,01 de empalme, de pérdida. La norma dice 0,5 dB de pérdida de conectorización y ustedes dicen 0,3 dB de pérdida. La norma dice 14 o 15, disculpe, 16 dB de pérdida en splitter de un 16, y usted dice 13,5 o 12 de un splitter de 16. ¿Me entienden? Entonces, eso es la dinámica que ustedes tienen que ir eh, agarrando con experiencia para poder solucionar problemas. De hecho, vamos a entrar a ver casos que, digamos, en donde se va alterando todo esto y cómo se van solucionando. Por eso esta diapositiva nos viene de 10 para poder introducirnos en este módulo, que viene a ser la última parte ya, donde vamos a ver clases teóricas de solución de problemas de fibra. Bueno, los factores, digamos, por los cuales, bueno, ya vimos que hay una pérdida. El, el cliente López en San Carlos tiene 20 megas. Bueno, ¿qué factores pueden estar afectando esta pérdida? Pueden haber factores físicos, sí, temperaturas extremas, humedad, polvo, interferencia electromagnética, condiciones de instalación, muy probable, radios de curvatura inadecuados, tensión excesiva, compresión del cable, exposición a intemperie, manejo del cable en la instalación, también puede haber torceduras del cable, pueden haber aplastado, es decir, el cable alguien lo hizo pisar no sé, estaban haciendo la instalación, no se dieron cuenta y un auto estacionó y la pisó la fibra. Conectores sucios o mal conectados, almacenamiento inadecuado, es decir, enrollamiento muy apretado o en lugares inadecuados puede dañar la fibra. Todos estos factores los tienen que tener presentes siempre. Y cuando van los técnicos, tienen que buscarse uno que se encargue de todo de que todo esté bien prolijo, de que no, 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 no la dañen a la fibra, ¿me entienden? Bueno, las curvaturas también, las curvaturas cumplen un papel importante. Hay dos tipos de curvatura de la fibra óptica, las macrocurvaturas, que son dobles visibles, como por ejemplo digamos, al realizar curvas muy cerradas, la luz no puede seguir su camino y se escapa el núcleo, es decir, no se cumple la reflexión total interna. Es decir, parte de la luz se dispersa, como está acá. O microcurvaturas, que son pequeñas deformaciones internas. Pequeñas irregularidades del vidrio o en la tensión del cable provocan pérdidas de luz de forma continua. Estrés mecánico, bueno, en la instalación de los postes, la fibra se tira, pero hay una medida, creo que es Newton o Pascal, del estrés mecánico. Es decir, tendrían que ver bien el tema ese, John. La verdad que ahora estoy confundido, no sé si es Es Pascal o Newton, profe, Newton. creo. Es una unidad de medida que me dice en el dataset de la fibra a cuánto puede estar sometida el estrés de la fibra Metida, claro. óptica. ¿Me entiendes? Sí.
Y eso tienen que saberlo, digamos, porque, bueno, muchas veces se le tira mucho y eso, digamos, genera un estrés superior al permitido y eso genera pérdida. Acá, por ejemplo, ¿cómo afecta el estrés mecánico la fíbrica? La tensión excesiva. Estirar el cable más allá de su límite puede generar microfisuras, compresión, aplastamiento u objetos pesados pueden deformar la fibra. Vibraciones, movimientos repetitivos pueden causar fatiga en la fibra. ¿Sí? Bueno, los errores de instalación, que digamos son muy comunes, acá tenemos, por ejemplo, curvaturas excesivas, mala sujeción, falta de protección, uso incorrecto de canalizaciones. Bueno, acá tenemos una figura de curvaturas excesivas, la mala sujeción, fíjense, colocar precintos no está permitido en la fibra, por norma. Sin embargo, ustedes van en muchísimas instalaciones y van a ver, lo primero que hacen los técnicos es meter el precinto. Falta de protección, es decir, exponer la fibra a golpes, polvo, humedad, pisadas, afecta el rendimiento. Uso incorrecto de canalizaciones inadecuadas, llenado excesivo o sin radio provocan daños y atenuación. Pues eso ya más que nada son errores de instalación. Bueno, ¿qué consecuencias tiene que tener? Pérdida de la señal, ya sabemos la formulita. Si hay pérdida de la señal, ¿qué pasa con el ver? Aumenta. Tenemos errores de transmisión, baja velocidad y fallas intermitentes. ¿Qué tiene que tener el técnico? Bueno, tiene que tener una mentalidad, digamos que no todo es problema de configuración, revisar siempre lo físico y la instalación define la calidad del enlace. La fibra no falla, falla cómo la instalamos, digamos, ¿no? Parámetros de la fibra óptica, bueno, obviamente acá ya vamos a entrar a ver que todo esto se puede medir, digamos, ¿no? Todo esto se puede medir. Tenemos, por ejemplo, acá atenuación, digamos, indica la pérdida de potencia de la señal, se mide en dB por kilómetros. Tenemos valores típicos. Bueno, en estos valores típicos tenemos atenuaciones que vendría a ser el caso optimista y atenuaciones que vendría a ser el caso pesimista. ¿Cómo lo medimos? Bueno, el OTDR es una buena herramienta para medir atenuaciones, el Power Meter también, digamos, son otra herramienta, y la fuente de luz que nos mide continuidades. Y estas tres son herramientas que nos van a acompañar siempre. Un Power Meter que mide la potencia. Ojo, este Power Meter mide pérdidas, sí mide pérdidas, pero ojo, porque los técnicos entienden que tiene una lectura de pérdidas. Y no, ¿qué hace el Power Meter? Yo tengo acá el OLT, que hicimos nosotros la práctica en laboratorio. Roberto, ¿cómo se llama? El chico que estuvo. Albert, profe. Alberto. ¿Cuánto medía Alberto la potencia en el OLT cuando medimos? Medía casi 6 dB. Casi 6, sí, casi 5,89 por ahí. 6 dB. Bien. Si nosotros después que pase, teníamos un splitter de 16 acá. Y ese splitter de 16 tiene una pérdida de 13,5 en el mejor de los casos y 16 en el peor de los casos. ¿Cuánto debería medir a la salida de ese splitter? Si yo coloco un power meter acá. 7,5. Menos 7,5. Sería 6, ¿no es cierto? Menos 13,5. Sí, menos 13,5. Sí, 6 menos 13,5. A ver, déjeme que le haga el cálculo para que no le erre. Tenemos 6 menos 13,5. Menos 7. Menos 7,5 dBm. Menos 7,5. ¿Qué? 7,5 dB. dBm es potencia. Sí. Pero Sí. la diferencia entre 6 y 7,5 es la pérdida de 13,5 que es dB. Pero esto es la diferencia de la observación que yo hice de medir el OLT con la salida del splitter. No está midiendo el power meter, no me da 13,5 dB de pérdida. Me da potencia. Y yo lo que, por los dos puntos de medición, por una cuestión lógica de restar, saco la pérdida. ¿Entienden? ¿Chicos? Sí, profe, sí. Yo tengo dos puntos que me están midiendo potencia, pero yo por la diferencia saco la pérdida. ¿Entienden?
Bien. Bueno, Sí. dispersión, bueno, ahí tenemos pascales, nanómetros, tenemos valores típicos, tenemos longitud de onda, medida en nanómetros, tenemos ancho de banda medido en gigabit por segundo y reflectancia medida en dB. También tenemos pérdidas de empalme por conectores medidas en dB. Es decir, lo que nosotros ya tenemos que el cliente López no llega no llegan 100 megas, tiene pérdida. Entonces, las tres herramientas con las cuales nosotros vamos a diagnosticar dónde está el problema es el OTDR, la fuente de luz y el Power Meter. ¿Me entienden? Bueno, los Sí, parámetros se entiende. son métricas técnicas que describen cómo se transmite la señal. Los valores son medibles, representan el estado de la señal y se obtienen con el instrumento. En la fibra óptica no podemos ver la señal de la luz, pero medimos sus parámetros. Bueno, eso quizás por falta de práctica, ¿no? Lo que decía el otro día Roberto, o no sé si estaba ahí los chicos, Pinedo, que no veían la luz del OLT. No, lo que ustedes ven es la luz del BFL, pero para poder medir continuidad. Pero el OLT tiene una luz que es en una frecuencia imperceptible al ojo humano. ¿Entiendes? Entonces, cuando ustedes lo conectan al OLT y esperan ver del otro lado una luz, no van a ver ni a palo, porque es imperceptible al ojo humano. Si le conectan de este extremo BFL, sí van a ver una luz acá. ¿Sí? El BFL es porque precisamente es una herramienta para medir si la luz llega al otro extremo. El OLT tira luz, pero es imperceptible al ojo humano. No es una luz que nosotros podamos ver. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos, digamos, de parámetros? Bueno, la potencia medida en dBm, la atenuación medida en dB, la dispersión medida en dB, la relación señal-ruido, y bueno, el power meter. Bueno, eso sería más que nada, chicos, una introducción a lo que nosotros vamos a ver ahora, a partir de ahora, que son problemas, solución de problemas. El viernes vamos a tener una clase teórica. El viernes que viene vamos a hacer la práctica. No ahora, no este viernes. Creería que no. Porque yo ya, claro, ya la próxima clase práctica yo tendría que llevar la fusionadora porque nosotros ya tenemos, ya hemos hecho, con Alberto hemos hecho ya, sabemos qué pelo, digamos, está llegando a los splitters, entonces tenemos que ya comenzar a fusionar. Que fusionar. A ver. Les confirmo en la semana. Voy a tratar de conseguir la fusionadora para este viernes, para que hagamos la práctica, la parte esa, pero les confirmo miércoles. Miércoles les confirmo. Si hasta el miércoles no le digo nada, es porque es muy probable que la práctica sea el otro viernes, no tenga a disponibilidad la fusionadora. Pero si hasta el miércoles ustedes reciben un mensaje, bueno, la práctica sería este viernes, ¿no? Para que hagamos esa parte. Bien, hija. Ok. Listo, nos Bien, vemos, profe, chicos. ok, está bien. Chao, Nos vemos. chao, chao. Buena semana. Luego, profe.